Padre, te damos gracias por tu pueblo, Señor. Y Padre, por todos tus hijos que están aquí, Señor. Derrama de tus bendiciones, Señor. Y nuestro propósito hoy en este día es exaltarte, Señor. Exaltarte con todo nuestro corazón, Señor. Con todo nuestro ser, Señor. Padre, te doy gracias por cada una de ellas, Señor, de las vidas que has traído aquí, Señor. Y que, Padre, hoy quieren buscar de ti, quieren escuchar de ti, Señor. Padre, derrama de tu gracia, de tu amor, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Y háblanos hoy a nuestros corazones, Señor. Padre, derrama de tus bendiciones, Señor. Y tenga bien a aquellos que no pudieron venir, Señor. Donde quiera que estén, Señor. Bendícelos de una gran manera, Señor. Y Padre, todos aquellos que nos miran también, Señor. Y Padre, gracias por esta tarde. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ya me dejaron solo, ¿verdad? Estaba en asiento, hermanos. Bueno, déjenme decirles que vayan preparando su Biblia, por favor. ¿Qué les parece si leemos todo el libro de Génesis? ¿Les parece bien? Está rico el aire acondicionado aquí, ¿no? ¿Les parece? Bueno, ¿saben qué? El pastor aquí como que tomó unos minutitos de más, o sea, pensaba dar toda la historia de José yo, que son como 12 capítulos, pero solo les voy a dar 2, si podemos, ok, sí podemos. Alguien me ha dicho que no hay que aligerar la palabra, entonces vamos a ver cómo nos ministra el Señor. Bueno, a mí principalmente, y esperando que obre la palabra en cada uno de nosotros, ok. ¿Me acompañan? Abran su Biblia en Génesis capítulo 37. ¿Estamos ahí? Porque parece que el pastor estaba leyendo Éxodo 37, pastor. Dije yo, no, ese no es mi estudio, dije yo, pero lo vamos a buscar por cualquier cosa. Génesis 37. Amén. Okay. Bueno, déjenme decirles que estas historias son muy hermosas, muy hermosas, ¿no? Y ¿desde dónde podemos decir que son muy hermosas? Porque han afectado durante todos los tiempos, desde que se proclamaron estas historias, desde que las escribió Moisés, el siervo del Señor, vino y han venido haciendo efecto a través de todas las generaciones en el pueblo de Israel. Incluso llegaron a ser mencionadas estas historias hasta en el Nuevo Testamento. Ustedes podrán decir, sí tiene una gran importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque son buenas las historias. Y vine aquí al Antiguo Testamento porque esta historia es fabulosa, es magnífica. Y tiene una gran importancia. Notemos bien por qué. Acompáñenme al libro de Hechos, ¿ok? Lo voy a estar llevando en muchas citas, así que por favor agarremos el ritmo porque son 12 capítulos, ¿verdad? Pero así es que capítulo 7 de Hechos, versículo 8. Digan un fuerte amén cuando estemos ahí. Amén, me da gusto. Y leemos así, y dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacobo a los 12 patriarcas. Los patriarcas, motivados por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestro padre no hallaba alimentos. Cuando oyó Jacobo que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y él en la segunda, José, se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela,
en número de 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Qué interesante, qué hermoso cómo lo pone de esta manera el doctor Lucas, ¿verdad? El doctor Lucas escribió este pequeño resumen a través de Esteban, ¿ok? Antes de ser apedreado hasta la muerte. Y él se enfrentó a muchos líderes y les contó esta historia. ¿Por qué le contó esta historia? Ustedes dirán, ¿por qué estoy estudiando esto? De esta manera, damos a conocer la historia de José y la resumió en estos cuantos versículos que les acabo de leer. La imagen de nuestro Señor Cristo Jesús sería revelada a través de Esteban a los grandes líderes. Lo que Jesús había hecho, que es lo mismo que José hizo. Les dije yo que les iba a contar la historia de José, ¿no? Aquí está resumido los 12 capítulos de él, ¿verdad? Así es que vamos a los comienzos de la historia de José para que veamos cómo se desarrolla esta historia, ¿verdad? Así es que viniendo nosotros vamos a venir aquí y vamos a venir aquí al primer punto. ¿Qué les parece? Nuestro primer punto que vamos a leer el día de hoy, bueno, primero que nada, lo he titulado El comienzo de un sueño. Ahí dice Génesis 37 y el 39. ¿Por qué no el 38? Se dirán. Porque ahí hay un pequeño intermedio en la palabra. Es la historia de Judá. Y así que no nos vamos a meter en eso. Estamos en José. Capítulo 37, nuestro primer punto que vamos a ver, se llama una familia disfuncional. ¿Verdad? Más adelante vamos a decir que es una familia disfuncional para que tengan el concepto que es una familia disfuncional y ustedes ya van a ver más o menos a qué se trata, ¿verdad? Y dice así el primer versículo del capítulo 37. Habitó Jacobo en la tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán. Por favor, pongan atención cómo el escritor escribe cada detalle en la historia. Había en la tierra de Canaán. Versículo número 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque los había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Podemos ver en el versículo 3 que está ahí en la pantalla, la imagen que cómo se regocijaba, ¿verdad? Cómo se regocijaba dándole esa túnica de colores, ¿verdad? Primer circunstancia que vamos a observar en estos 3 versículos. ¿Qué es lo que vamos a observar? Informa, el escritor de esto informa la localidad donde estaba. ¿Okay? Noten bien, desde el nacimiento de de José, y aquí lo menciona que tenía una edad de ¿cuánto? 17 años. O sea que él es un joven que ha crecido, su infancia ya la tuvo y tiene 17 años. Y aquí era amado por su hijo. Y es por eso que dice en el 13, y amaba a Israel, que en este caso es Jacob, ¿ok? Pero aquí es Israel, lo menciona bien. Y lo amaba, dice a José, más que a ¿quién? Que a todos los hijos. Un pequeño error aquí, ¿verdad? Cometer como padre de familia eso, ¿no? Por eso que decimos que es una familia disfuncional. Vamos a seguir observando qué es lo que dice. Y dice que lo tenía, ¿qué dice?
lo tuvo en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Cuando lo amaba tanto, por eso le hizo esta túnica. La túnica es un símbolo de amar más y se distinguía más de los otros hermanos. ¿Qué podría existir entre los hermanos al ver eso, que su padre amaba más a José, verdad? Lo va a contar la historia. Pero estamos hablando de la historia de José, ¿verdad? Entonces, queremos saber qué es lo que pasó en los 17 años pasados. ¿Desde dónde viene eso? Y por favor, quiero que me acompañen en Génesis capítulo 30. ¿Okay? Génesis capítulo 30 nos tiene la historia. ¿Sí? Digan fuerte amén cuando estén ahí, porque yo soy bastante lento también. Génesis 30. Y vamos a ver la historia. Mil perdones. A veces se tapa. Ok. Veamos qué dice el versículo 1. Viendo Raquel, no voy a leerlo todo, ok, sino que voy a ir tocando, así es que síganme por favor. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacobo, tuvo envidia de su hermana. Noten bien. Y decía a Jacobo, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacobo se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas. ¿Qué creen que dijo Jacobo en ese momento? Pues no, ¿cómo va a ser eso? Le dijo Jacobo, ¿verdad? Pues, ¿qué dice más adelante? Se llegó a Bilha y ¿qué dice? Tuvo hijos, ¿verdad? Así es que dijo, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos a ellas. Así que le dio Bilha su sierva por mujer y Jacobo se llegó a ella y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacobo y dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamé su nombre Dan. Se llama Dan, es juzgar. Así que más adelante dice, y concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacobo, y dio Raquel con lucha de Dios he contenido con mi hermana, y he vencido, dice, y llamó su nombre Neftalí. Óigame, se estaban echando en pleito, ¿va? En pleito. Ahora, lo mismo, viendo Lea, la otra esposa, ¿qué hizo? Vino y le presentó a la Silpa, que es otra sierva, y le dio otros dos hijos también. Y se pueden imaginar qué pleito tenían. Y si siguen leyendo más, eso es puro pleito, envidias, contiendas. ¿Existen eso hoy actualmente en las familias? No, ¿verdad? ¿Sí? No aquí, no dentro de la iglesia, no dentro de nosotros, pero afuera sí, ¿verdad? Amén por eso. Déjeme decirle que eso es lo que hace Dios. Dios va a presentarnos esos obstáculos aún entre nuestras familias, pero van a ver la maravilla y la mano de Dios, cómo se desarrolla toda esta historia y al final es gloriosa la victoria que Dios nos da. Vamos a seguir adelante y si siguen leyendo más adelante, al final, en el versículo 22, como está presentada ahí en la pantalla, dice el 22 o el 21, y dice, después dio a luz una hija, en el 22 dice, y se acordó Dios, ¿de quién dice? De Raquel. Y la oyó, ¿verdad? Sí, y la oyó Dios y le concedió hijos y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta.
La afrenta significa vergüenza. En aquel tiempo las mujeres que no podían dar a luz era una vergüenza. Ahora ella dijo, me ha quitado mi vergüenza. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Y si ustedes estudian, les dejo de tarea que busquen qué significa José. Más adelante, tal vez alguien me va a decir más al final eso, qué significa José, ¿verdad? Y vamos a seguir adelante de nuestro estudio y viendo eso, que tenía 17 años. Ahora, desde cuando nació José, han pasado 17 años, hoy estamos dando la historia y vamos a ver qué le pasa en el camino a José, porque nuestro título es el comienzo de un sueño, ¿verdad? Esos fueron los versículos que nuestro pastor leyó y vamos a ver aquí qué es lo que dice, ¿verdad? Referente a esto es que aquí Dios va a empezar a escoger entre los 11 hijos que tenía, porque aún no había nacido una persona, ¿verdad? Y aquí, o sí, ya había nacido el otro, en esos 17 años ya había nacido el más chico, y que es Benjamín. Y aquí Dios selecciona a uno de esos 12 y va a escoger a José. ¿Por qué? Porque él viene siendo casi una figura de lo que nuestro Señor Cristo Jesús es para nosotros hoy. En aquel tiempo a José lo utilizaría para revelar ese secreto a su pueblo y que formase la promesa que le había dado a Abraham de una gran nación. Porque según leímos, solo entraron 72, ¿verdad? Y de esos 72 iban a salir como 1,5 millones de personas de pueblo, ¿verdad? ¿No es fabuloso nuestro Señor con las promesas? Y las cumple. Veamos. Entonces, cuando comienza José, José debe estar lleno de la capacitación de Dios, al igual que nosotros. El Señor nos ha traído aquí para capacitarnos. Día a día trabaja con nosotros para capacitarnos para aquellos que ustedes han sido llamados. Tanto ustedes como yo tenemos un llamado especial y hoy lo vamos a ver. Tal vez lo descubramos y veamos cómo revela eso. En Hechos capítulo 6, versículo 2, voy a ver si está. En Hechos capítulo 6, versículo 2, nosotros vamos a ver aquí en Hechos capítulo 6, ¿estamos ahí? ¿Un fuerte amén? ¿Qué es lo que había aquí? La historia que nos cuenta aquí dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de las viudas de aquellos eran destinados en la distribución diaria. ¿Qué significaba esto? Que dentro de la iglesia había problemas. ¿Okay? No se distribuía bien la ayuda. A veces nosotros necesitamos de ayuda de hermanos. Por la oración es una de las cosas más básicas. Mientras ustedes permanezcan orando por esas personas, créanme que ustedes están ayudando a esa persona, a nuestros hermanos, ¿verdad? Y entonces dice aquí, ¿y cómo nos va a capacitar Dios? Dios dice, busquen a este tipo de personas. Y aquí hay muchas de ese tipo de personas. Dice el 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, ¿a quiénes? Hermanos, de entre nosotros a 7 varones. No es necesariamente hoy actualmente 7 varones. Hay mujeres grandes oradoras aquí.
y que son fieles al Señor, ustedes sabrán su llamado. Hay muchas, no voy a decir nombres porque me pueden entrar en celos y vamos a ver lo que está aquí en celos. Alguien se está riendo por algo, dice. Entonces, dice, lo primero que Dios nos llena son estas cosas. Y ustedes van a ver estas cualidades en cada uno de los que están aquí sentados. Y dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entre ustedes están todas esas personas. Es por eso que la ayuda divina viene por este medio. Y de aquí José va a depender toda su carrera de lo que va a padecer, porque ustedes ya han leído una y otra vez esta historia, pero no se cansa uno de recibir estas historias, ¿no? Entonces, volvamos a nuestro estudio. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Entonces, nos refería también al ámbito geográfico. ¿Por qué es importante el ámbito geográfico? Porque en aquel tiempo la tierra donde moraban eran nómadas y estaban asentados, dice, en Canaán, en una parte de Canaán, porque más adelante va a hacer mención de eso. Y les quería decir que es una gran parte del Líbano, costa de Siria y una parte del mar. Así es que por eso le decían Canaán. Así es que no me quiero profundizar en eso. Ahora, ¿por qué dijimos familia disfuncional? Si ustedes recuerdan, en el capítulo 30 de lo pequeño que leímos, ¿okay? No había circunstancias dentro de la familia, dificultades, pleitos, envidias, entre hermanas se odiaban y se tenían envidia. Hoy le he ganado a mi hermana, con todo orgullo decía, ¿verdad? ¿Existirá eso? No me contesto. Okay. Así es que algunas veces nosotros hoy actualmente pasamos por esas dificultades entre familias. Tal vez hemos crecido solos. Llegamos a formar una familia, pero esa familia empieza a tener problemas. El esposo se va o la esposa se va y la esposa se queda con todos los hijos y crece esa mujer criando a sus hijos, pero la imagen de paternal no estaba ahí para dar el consejo a sus hijos. ¿Cómo crecen esos hijos? Empiezan a tener disturbios, en fin, tal vez hijos fueron abusados, hijas que fueron abusadas, qué sé yo, padres alcohólicos, tantas dificultades. Hoy en día se miran esas cosas. Padres violentos y todas esas cosas, nuestros hijos la miran. Hermanos, eso es una familia disfuncional. Veamos, yo les estoy dando ejemplos, pero la definición es esta. Una familia disfuncional como aquella en la que los conflictos, que escuchen bien, los conflictos, la mala conducta y el abuso se producen continuamente y regularmente, lo que lleva a otros miembros de la familia a acomodarse y a normalizarse en esas circunstancias o acciones o hechos que comete la familia. ¿Se dan cuenta lo que es una familia disfuncional? Ahora podemos ver a José que dice que Israel lo amaba. ¿Por qué? Porque vio algo. Si nos vamos más atrás todavía en el capítulo 27, pero ya no me va a quedar tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto llevo? 10 minutos, ¿verdad? No voy a llegar a 30 años. Déjeme decirle, si nos vamos más allá, Jacob tenía ese conflicto también. Él, ¿cómo le llamaban? Engañador, traicionero. ¿Se acuerdan la historia? ¿Cómo engañó a su hermano? Veamos más adelante.
Entonces, miren el versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, que dice, le aborrecieron y no podían hablar pacíficamente. Qué barbaridad, ¿no? No se da hoy, ¿verdad? Déjeme decirle, a veces dentro de la familia se miran los conflictos. Mis padres ya partieron, dejaron un pequeño terrenito, una casa, pero gracias a Dios todos mis hermanos, 2 de ellos ya partieron, no vieron la herencia, y los otros 6 que hemos quedado, estamos contentos con la decisión que mi madre eligió. Están contentos. Pero por otro lado tengo otros familiares donde también los padres ya murieron. ¿Y qué pasó? Hay conflictos. Hay conflicto entre ellos. Y no les quiero contar más porque probablemente me van a odiar más adelante. Pero no, estoy diciendo la verdad. Dice, los hermanos al crecer junto con el caos y los ejemplos de los padres que solo peleaban y entre conflictos entre ellos, el amor que demostraba el padre era único para ese hijo. Es lo mismo que tiene nuestro Padre Celestial ahora con cada uno de nosotros. Y lo van a ver. ¿Qué es lo que levanta? Cuando derramamos el afecto para un solo hijo. Me imagino que más de aquí, yo gracias a Dios solo tengo uno. Todo mi amor va para él, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios. El Señor Padre Santo dijo a Cristo Jesús, he ahí mi hijo amado. ¿Cuánto quiero a mi hijo yo? Y déjeme decirle que Él no comparte el amor, ¿verdad?, con otros hermanos. Pero si yo amara más a uno que otro, existieran estos conflictos, los celos, envidia, amarguras, no hay paz, insatisfechos, murmuras, dices groserías también así a veces. No te quiero, aquel es más inteligente, todas esas cosas, ¿verdad? Habla la palabra, ¿verdad? Habla la palabra. Ahora yo les pregunto nada más, no me contesten. ¿Has sentido estos afectos carnales? No me contesten ni me vean, por favor. No es así el amor de Jesús con cada uno de nosotros. Ahora el amor de Jesús mora en nosotros. ¿Ok? Y podemos decir esto, que el amor que mora hoy en nosotros contradice todos estos afectos carnales en los que vivíamos antes. Son contrarios. Hoy son corregidos por medio del Espíritu Santo, dice. Y hoy no dices nada. Cuando alguien te molesta, no dices nada, te quedas callado. Haces lo mismo que nuestro Señor Cristo Jesús. Callado fue a la muerte. Nunca dijo nada. Alguien te ofende hoy en la calle. Cuando vas manejando. ¿Cómo? ¿Cómo te pueden ofender? Te hacen señales, ¿no? Sacan la mano y dicen cosas. Pero tú no dices nada. ¿Verdad? Dice, que Dios te acompañe. ¿Verdad? Pero eso lo decimos en realidad. Vamos a ver si nos acerca. Mire, a mí particularmente hay cosas que a veces me afectan. Yo me pongo carnal a veces. En mi casa hay una cuadra donde parqueamos los vehículos. Está el vehículo de mi esposa, de mi hijo y el mío, ¿verdad? Y ahí nos parqueamos. Y el de la vecina, ¿verdad? Por supuesto. Pero cada vez que llega alguien más a parquearse dentro, cerca enfrente de mi casa, me da. Y quiero decirle algo. Le
¿voy a ponchar las llantas o qué? ¿Qué voy a hacer? Digo yo. Nos ponemos en esos motivos. Soy hombre, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces tenemos esa tendencia a veces, pero ¿saben qué? El Espíritu Santo nos corrige. Y ya me quedo callado. Ojalá ya no sé por qué ahí, Señor, digo yo. Bueno, esas son las cosas que a veces nacen a uno. Ahora, en el versículo 5, vamos a ver el punto que dice aquí el nacimiento de un sueño. ¿Qué le parece? El punto número 1 es el nacimiento de un sueño. Perdón, el punto número 2 era, ¿verdad? Y vamos a leer desde el Génesis capítulo 37, versículo 5. ¿Qué les parece? ¿Estamos ahí? Y dice así: y soñó José un sueño. Y sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más. Y él les dijo: oíd, oíd. Ahora este sueño que he soñado, he aquí que ataba manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaban al mío. ¿Sí lo notaron? ¿Están viendo la fotografía más o menos? Un manojo en medio y todos alrededor, y todos estos se inclinaban. ¿Qué quiere decir este sueño, verdad? Continuamos leyendo. Y cuando continuamos leyendo, se inclinaban a mí. Al mío, dice. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. La contienda todavía continúa más y más ahí. Y en el 9, para terminarla, como dicen, de aumentarle más al fuego, como dicen, dice: soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ustedes podrán ver que José está en medio. Y le contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este? ¿Qué soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían ¿qué? Envidia. Mas su padre meditaba en esto. Ahora, no creo que solamente su padre estaba meditando en estas cosas, ¿no? Sino que, ¿qué quería decir Dios esto? ¿Se recuerdan que en Hebreos dice, Hebreos 1, que Dios hablando en otros tiempos, ¿okay? En aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, hablaba a través de sueños y de profetas y de salmos y todas esas cosas? Dios hablaba a través de sueños. Ahora, me pregunto, ¿qué se preguntaba a través de todo esto? Bueno, déjeme decirle que aquí es cuando José es seleccionado para acá y llevar al encargo de la salvación del pueblo de Israel. Él tenía una gran misión y para eso fue escogido. Pero a través de eso iba a pasar por diferentes circunstancias difíciles, como tú y yo tal vez hoy podemos estar afrontando esas cosas difíciles, ¿verdad? Hay diferentes problemas que existen en cada uno de nosotros. ¿Cómo la vas a enfrentar? Tal vez aquí nos dé la clave el día de hoy. Dice, ahora nos lleva a algo que quieres alcanzar. ¿Qué es un sueño? Es algo que quieres alcanzar y poder lograr y tener éxito en aquello que sueñas. ¿No es a veces? Muchos de nosotros venimos aquí a este país y tenemos un sueño, ¿no?
el sueño americano. ¿No es verdad? Muchos de nosotros lo han logrado y han llegado. ¿Pero te satisface ese sueño? Ahora que eres cristiano, una nueva persona, Dios te ha escogido y tienes un llamado especial en el cual Dios te lo ha dado a ti personalmente. Si tú te metes, escudriñas la palabra y estás estudiándola constantemente, el Señor te va a abrir el entendimiento y te va a realizar qué es, a través de difíciles cosas, ¿verdad? Ahora le digo yo, pero a pesar de los largos pasos que tal vez damos, ¿alcanzaremos ese sueño? Algunas veces esos sueños se derrumban. Yo, por ejemplo, cuando iba a estudiar, y estudié, y dije yo, voy a salir de bachillerato, entro a la universidad, saco mi carrera de la universidad, y después me retiro a los 40 años. Ya soy ingeniero, dije yo. Mírenme dónde estoy ahora. Nada de eso se dio. A través de la vida, dan diferentes rutas. Y a veces dicen, son malos los caminos esos. Pero hasta cuando conoces a Dios, a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, Él te va a guiar. ¿Cuál va a ser tu camino? Ahora, muchos de nosotros nos desconsolamos, nos entristecemos. Y si les digo yo ahora, si encuesto a cada uno de ustedes, ¿se ha realizado su sueño? Muchos podríamos decir tal vez no, pero algunos sí. Así es que sigamos adelante, como José lo demostró. ¿Por qué? La desilusión para nosotros es tristeza no alcanzar esos sueños a veces y nos desmoralizamos. Otros se quedan en medio de caminar, como Jesús mencionó acerca del constructor. ¿Se acuerdan que dio una historia? Jesús, y dijo, el albañil o el que arma las casas, dijo, primero se asegura de que tenga todo el material para terminar la obra de su casa. Si no, la deja a medias. He visto cuando yo viajo, hay casas allá en los terrenos y están a la mitad construidas. Solo levantan ciertas cosas y después dicen se acabó el dinero. No midieron bien las cosas. En este caso nosotros, Dios nos prepara a través de las dificultades y de las cosas para alcanzar esa meta. ¿Sí? Así que es muy punto importante. Ahora yo les voy a preguntar, ¿cuál es ese sueño ahora como cristiano? ¿Saben qué? Yo entrar a la presencia de nuestro Señor Cristo Jesús, esa es mi meta final. ¿Cómo ahora vamos a lograr eso? Es un largo caminar. Es un largo caminar, pero no tan largo como la vida eterna que vamos a tener con el Señor Cristo Jesús. Vamos a seguir leyendo y seguimos leyendo y dice así en el versículo, ¿cuál me quedé? 12, y dice así: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora mismo cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme las respuestas, y yo enviaré del valle de Hebrón. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Tengo un mapa ahí donde dice en el versículo, y lo envió del valle de Hebrón, en el versículo 15.
Para que miren la distancia. Hebrón está desde el lado sur de Israel. ¿Lo miran? Y Siquén está más arribita. De ese lado, más adelante, bueno, desde Hebrón hasta Siquén hay aproximadamente 50 millas. ¿Ya? 50 millas de distancia. Y dice el 15, para que sigamos, continuamos con ese mapa, para que vean más adelante. Y en el 15 dice, y lo halló un hombre andando el errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. De Siquén, perdón, el anterior, de Siquén, el anterior, de Siquén a Dotán hay 15 millas más. Son un total de 65 millas, ¿verdad? Y como nosotros estamos aquí en el 217 de la Walnut, puse el mapa para que veamos actualmente cómo está el otro mapa de Google, hermana. No se mira muy bien, ¿verdad? Pues dice Google que hay 1 hora, 12 minutos en carro, ¿ok? Y son 58 millas, no son 65. Lo puse que desde aquí hasta la montaña mágica. ¿Se pueden imaginar? Hasta la montaña mágica. Dice que más adelante, caminando se hacen 22 horas. O sea que más o menos es un día de viaje a pie. Ahora bien, ¿cómo lo hizo José, verdad? Para llegar allí. Pero bien entendido José, ¿verdad? Nunca dijo nada, nunca se reprochó, papá, está muy lejos y tú mucho me amas, manda a otro. Nunca renegó, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo es la obediencia? Esos son los caracteres que nuestro Señor Cristo Jesús engendra en cada uno de nosotros. Ahora, un día de camino aproximadamente para llegar al lugar de destino, y seguimos leyendo, y dice, a Dotán dice, ahora, en el 18 vamos a ver los planes de maldad que comienzan a surgir cuando llegan donde sus hermanos. Cuando ellos lo vieron de lejos antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro, he aquí, viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Podemos ver al pobre José, ¿verdad? Metido ahí en la cisterna, ¿no? ¿Se pueden imaginar la angustia de ese muchacho de 17 años? ¿Qué es lo que habría pensado? Mi vida se ha terminado aquí y mis propios hermanos me están matando. ¿Dónde han escuchado el rechazo de sus propios hermanos? ¿Con quién lo miramos esto? Dígame, ¿podemos recordar? ¿Podemos hacer una Abel y Caín, verdad? Pero vamos más allá de Abel y Caín. ¿Con quién se dio eso? ¿Por qué no me acompañan en el capítulo 1 de Juan? ¿Qué les parece? Para que lo leamos juntos a Juan y vamos a ver qué es lo que dice Juan. Díganme un fuerte amén que cuando estemos ahí. Lo vamos a leer aquí desde el versículo 8 porque es mi número favorito y dice así, 8.
no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos, ¿qué dice? Vino y los suyos no le recibieron. ¿Se dan cuenta de lo que está aparentando José aquí? Los propios suyos lo aborrecían. ¿No fue la historia de nuestro Señor Cristo Jesús? Él creó todas las cosas y lo aborrecieron a nuestro Señor. Aquí podemos ver una parte, la descripción de nuestro Señor Cristo Jesús. Y dice, no derraméis sangre, dice, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, dice. En el versículo 23 dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de ¿qué? Que tenía sobre sí. ¿Por qué se la habrán quitado? Y si yo hago énfasis aquí, no quiero espiritualizar tanto las cosas, pero la palabra está hablando. Me lleva a Cristo Jesús cuando contó la parábola de aquellos, cuando se fue de lejos y dijo, voy a enviar a mi hijo, tal vez a mi hijo no le van a hacer nada. Cuando llegaba su hijo que lo mandó, ¿qué pasó? Que dijeron todos los de la viña, he ahí el hijo, vengamos, matémoslo. La palabra está hablando aquí, hermanos. ¿Vieron las cosas que enfrentó nuestro Señor Cristo Jesús? Aquí nos está dando una descripción de lo que José estaba sufriendo y lo que Jesús sufriría por cada uno de nosotros, de los que estamos sentados aquí. ¿Sí lo reconocemos? El sacrificio que nuestro Señor hizo. Y dice así, más adelante. Y lo tomaron, dice, y ellos quitaron la túnica, que era el mérito, ¿verdad? ¿Se acuerdan que a nuestro Señor Cristo Jesús le quitaron su túnica? Y la jugaron por ello. Lo dejaron semidesnudo para crucificarlo. Es lo mismo acá. Se la quitaron y veamos qué es lo que hace. Y dice, ¿y qué dice? Se sentaron a comer pan. ¿No es lo mismo que hicieron los soldados? La empezaron a jugar eso. Y alzaron los ojos mirándolo, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Era una caravana de comerciantes. Y salió Judas como de vivo e inteligente y dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que lo matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo, dice. ¿Quién dijo esto? Hay un capítulo específico, y es el siguiente capítulo 38 de la historia de Judá. ¿Y por qué les hago mención de Judá? ¿De dónde viene nuestro Señor Cristo Jesús? De Judá. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Dice, y encubrámoslos, y encubramos su muerte, dice. Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. ¿Se dan cuenta? El corazón ya de Judá más o menos alineándose. Por eso lo seleccionó tal vez específicamente Dios. Y sus hermanos convinieron con él, dice. Y en el versículo 28 que aparece ahí, dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y la trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. 20 piezas de plata. ¿A quién más le recuerda esas cosas? Nuestro Jesús, ¿verdad? Una vez más la palabra está hablando más de 1000 años atrás, llevándonos al Nuevo Testamento, y ahora que nosotros podamos ver esto.
Y ¿qué dice? Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a ellos, a José, de la cisterna, y trajeron y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José, ¿a dónde? Y ahí va a comenzar una nueva historia de lo que cual el Señor, Él ha comenzado a trabajar en José. 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece. Y yo, ¿dónde iré yo? ¿Por qué decía estas palabras Rubén? Porque era el hijo mayor. Él era el encargado de velar por el resto de sus hermanos. Él iba a recibir una doble bendición. Pero todas las cosas, el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros, esos planes, Dios puede hacer con nosotros porque Él nos ha creado para su gloria. Él cambia todos los pensamientos que nosotros tenemos para hacerlos mejor, como dice Jeremías 29. Y seguimos, ¿verdad? Entonces dice: Egipto. Y después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José, y rasgó sus vestidos y volvió a los hermanos. ¿Dónde iré yo? En el 31, veamos qué es lo que dice aquí. Miren, noten bien. Entonces tomaron ellos la túnica de José. Van a tomar ahí, creo que hay un slice de eso. Dice: y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, ¿reconoces ahora si es la túnica de tu hijo o no? ¿Qué dice ahí? Miren la imagen. Los hermanos tan inteligentes planearon una cosa y todo salió así. ¿Qué recuerda esto? Me voy al capítulo 27 de Génesis y encontramos esa pequeña historia. La pequeña historia de Génesis 27 trae así, se refería a esto. Jacob obtiene la bendición. ¿Se recuerdan de eso? Y dice el versículo 6 para allá: entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que habla con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme casa, hazme un guisado para que coma y te bendiga, y en presencia de Jacobo antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos. Miren bien. ¿Quién lo llevó? Jacobo, ¿verdad? De las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre como a él que le gusta. En el versículo 12 dice: quizás me palmará mi padre y me tendrá por burlador, dice, y tráeme sobre mí maldición y no bendición. ¿Por qué me salté? Porque la historia es bastante larga, pero quiero que miren que Jacobo estaba realizando que quería engañar a su padre, ¿verdad? ¿Qué están haciendo ahora los hijos en nuestra historia? Tratándolo de engañar. Jacob era un burlador, siempre se salía con las suyas, pero a medida que pasaba el tiempo, porque Dios lo utilizó, Dios fue trabajando en él, fue transformando su vida, su corazón, como cada uno de nosotros que estamos aquí sentados, hermano. Dios transforma nuestras vidas, hacernos mejores personas. Y entonces dice aquí el 14, entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado con su padre y le gustó, dice. Y cubrió sus manos y las partes de su cuello donde no tenían vello con las pieles de los cabritos. Entonces este fue a su padre y dijo: padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? ¿Y qué pasó? Lo engañó, ¿verdad? Y en el versículo 21, Isaac dijo a Jacobo, a Jacobo. E Isaac dijo a Jacobo: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Estaba dudando. En el 22 dice: y se acercó Jacobo a su padre Isaac, quien le palpó y dijo:
la voz es la voz de Jacobo, pero las manos de Esaú. ¿Por qué? Porque se había puesto los pelos de los cabritos aquí para enrollarse porque era bien peludo Esaú. No les conté esa historia, pero más o menos ya la conocen. Volviendo a nuestra historia, vemos que las historias se repiten de una manera para acomodarlas porque Dios está viendo todo lo que hacemos. Tarde o temprano nosotros, el pecado nos alcanza y vamos a tener consecuencias por andar en las malas vidas. Pero como hoy somos nuevas criaturas, el pecado lo vamos a acarrear hasta cuando estemos en la presencia de nuestro Señor Cristo Jesús, semejantes a Él, sin pecado y sin mancha. ¿Okay? Que eso es lo que le va a agradar a Él. Volviendo a nuestra historia, dice, ¿lo reconoces o no? En el 33 dice, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacobo, ¿qué dice? En el otro slide, Jacobo rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas, ¿qué dice? En el 36, lo vendieron en Egipto, y Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia. ¿Hasta qué horas tengo, pastor? Me queda bien. Creo que en otro estudio, no sé cuándo, pero vamos a llegar al capítulo 50, ¿okay? Algún día, si Dios nos da tiempo. Estas historias son muy hermosas. Hemos aprendido bastante. Hubiera hecho corriendito la otra, pero aquí está bien rico, allá está afuera está bien caliente. Ustedes dirán, lo que diga el pueblo, dice. Bueno, la palabra del Señor es hermosa, pero hasta aquí vamos a llegar, no vamos a hacer corriendo. Hemos aprendido mucho, ¿no? Las familias disfuncionales no creo que existan aquí dentro del cuerpo de Cristo. Ahora nos amamos unos a otros y hoy honramos muchas cosas aquí. Queremos seguir las enseñanzas de Cristo Jesús en nosotros. Y hay que saber que cuánto Cristo sacrificó su vida por rescate de cada uno de nosotros. Y Dios está preparando algo especial para cada uno de nosotros. ¿Cuál es su plan? Oremos para que encontremos ese sueño que Dios nos va a dar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendición que hemos llegado aquí. Señor Padre, hemos empezado un camino, Señor, con esta historia, Señor, y descubrimos que tú te encuentras en estas historias, Señor. Como tú le dijiste a los líderes, Señor, porque Moisés de mí escribió, Señor. Y Padre, lo podemos encontrar aquí, Señor, en estas historias tan hermosas, Señor, que hacen efecto, Señor. Hoy en día, Señor, que a través de los tiempos se siguen escuchando, Señor, pero tienen algo de enseñanza para nosotros, Señor, a perseverar en la vida y alcanzar a aquellos. Sabiendo que a partir de aquí, José tal vez sufriría, Señor, como tú sufriste, Señor. Pero Padre, alcanzó la victoria y le trajiste paz, Señor, para darnos salvación a través de ti, Señor Jesús. Padre, todos los obstáculos que hoy actualmente tenemos, no como los de José en aquel tiempo, Señor, sino lo que actualmente hoy tu pueblo tiene, Señor. Tú estás obrando, Señor. Miramos guerras en el mundo, Señor. Miramos tornados, tormentas, Señor. Muertes, Señor. Enfermedades, Señor. Problemas grandes. Familias disfuncionales. Gobiernos corruptos, Señor. Padre, todas esas cosas afectan hoy en nuestras vidas, Señor. Pero eres tú el que estás sentado en el trono y tienes control, Señor. Y Padre, cada uno de nosotros tenemos una misión, Señor, de predicar tu palabra, tu evangelio, Señor,
para que nadie se pierda y tengan vida eterna, Señor, a través de estas dificultades, Señor. Padre, gracias, Señor, por todo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.